estaba en mi cuarto a punto de irme a dormir sonriendo. Me dirigí a mi cuarto y alguien tocó la puerta. 3 segundos después se hicieron los golpes a la puerta más fuerte, la fui a abrir y no había nadie. Pensé que eran niños que me hacían una broma. Cuando fui a mi cuarto cerré la puerta y cuando vi la ventana de mi cuarto decía no sonrías en medianoche escrito con sangre. Muy asustada salí corriendo al teléfono y llamé a la policía y en el teléfono se escuchó una voz que me dijo lo mismo que en la ventana. Salí corriendo con mis vecinos y ellos llamaron a la policía. Cuando llegaron no había nada en la cara y me dijeron que fuera a terapia y yo les dije que no, que eso fue real. Me la pasé todo el día con mis vecinos. A la noche pongo una cámara que graba mi cuarto y dormí toda la noche bien. Cuando fue de día fui a ver la grabación y me asusté por lo que vi y quedé paralizada. Cuando dormí un hombre deforme salió de debajo de mi cama y me quedó viendo como dormía por unos 15 minutos y después vio la cámara y fue y puso su cara enfrente de la cámara. Tenía los ojos negros como la noche y una sonrisa con dientes filosos como navajas y quedó viendo por 6 horas la cámara. Después de eso supe que no tenía que sonreír en la noche por el miedo que había en la oscuridad de mi cuarto. No los aburriré con los tediosos procedimientos judiciales, desgastantes audiencias y exhaustivas jornadas en las que el juez Thompson tumbaba todas mis defensas. Me aferré a un estado de salud mental inestable de mi cliente para salvarlo de un letal final. Al final y en fecha 22 de septiembre del presente año, fue sentenciado a la silla eléctrica por el asesinato de Víctor Welber. En la noche del 2 de octubre estaba todo listo para el proceso de ejecución. El despacho estaba muy decepcionado de la resolución, pues sentían que mi actuación había sido de lo más acertada. Philip Dukakis también me respaldó y estuvo conmigo el día de la ejecución. Duarte M.C. Twain estaba demasiado tranquilo esa noche, incluso parecía conforme con el dictamen judicial. Su última cena fue de lo más convencional: pollo, puré de papa y malta. No tuve palabras para con él. Estaba satisfecho, era como si la muerte fuera lo que él hubiera estado esperando. Caminó la milla verde con la cabeza muy en alto, ajeno a su miserable destino. Lo vi avanzar con pasos cortos y con la dificultad de su cojera, aunado a los grilletes que acortaban más sus pasos. Los guardias me pidieron que me adelantara y buscara asiento en la sala, pues no encontraban apropiado que entrara con el condenado. Adelanté mis pasos y pronto me acomodé en una de las incómodas sillas dentro de la sala de ejecución. Opté por sentarme en la última línea. Sentía profunda vergüenza para ver de cerca cómo se freía Duarte. Pronto Philip se acomodó a mi lado. En primera fila había una señora de edad y con notable sobrepeso que asumí era la madre de Víctor. Todos entraban por una puerta distinta a la que utilizaría el sentenciado e iban tomando lugar. El alcalde fue el último en llegar. Mientras esperábamos por M.C. Twain, observaba hacia un pequeño cuadro que daba asomo al exterior. Era un tragaluz que dejaba entrar la funebridad de la noche. Dukakis tomó mi hombro y dijo unas palabras que recuerdo muy bien, pues aún retumban en las paredes craneales de mi mente: es la noche perfecta para que salga el demonio. No hice réplica a su comentario y estoy seguro él tampoco esperaba mi respuesta, solo se reacomodó en su asiento mientras resoplaba lentamente. Fueron minutos largos antes de que entrara el condenado. No los aburriré con los tediosos procedimientos judiciales, desgastantes audiencias y exhaustivas jornadas en las que el juez Thompson tumbaba todas mis defensas. Me aferré a un estado de salud mental inestable de mi cliente para salvarlo de un letal final. Al final y en fecha 22 de septiembre del presente año, fue sentenciado a la silla eléctrica por el asesinato de Víctor Welber. En la noche del 2 de octubre estaba todo listo para el proceso de ejecución. El despacho estaba muy decepcionado de la resolución, pues sentían que mi actuación había sido de lo más acertada. Philip Dukakis también me respaldó y estuvo conmigo el día de la ejecución. Duarte M.C. Twain estaba demasiado tranquilo esa noche, incluso parecía conforme con el dictamen judicial. Su última cena fue de lo más convencional: pollo, puré de papa y malta. No tuve palabras para con él. Estaba satisfecho, era como si la muerte fuera lo que él hubiera estado esperando. Caminó la milla verde con la cabeza muy en alto, ajeno a su miserable destino. Lo vi avanzar con pasos cortos y con la dificultad de su cojera, aunado a los grilletes que acortaban más sus pasos. Los guardias me pidieron que me adelantara y buscara asiento en la sala, pues no encontraban apropiado que entrara con el condenado.
Adelanté mis pasos y pronto me acomodé en una de las incómodas sillas dentro de la sala de ejecución, opté por sentarme en la última línea, sentía profunda vergüenza para ver de cerca cómo se freía Duarte. Pronto Philip se acomodó a mi lado. En primera fila había una señora de edad y con notable sobrepeso que asumí era la madre de Víctor. Todos entraban por una puerta distinta a la que utilizaría el sentenciado e iban tomando lugar, el alcalde fue el último en llegar. Mientras esperábamos por MC Twain, observaba hacia un pequeño cuadro que daba asomo al exterior, era un tragaluz que dejaba entrar la funebridad de la noche. Dukakis tomó mi hombro y dijo unas palabras que recuerdo muy bien, pues aún retumban en las paredes craneales de mi mente, es la noche perfecta para que salga el demonio. No hice réplica a su comentario y estoy seguro él tampoco esperaba mi respuesta, solo se reacomodó en su asiento mientras resoplaba lentamente. Fueron minutos largos antes de que entrara el condenado. No los aburriré con los tediosos procedimientos judiciales, desgastantes audiencias y exhaustivas jornadas en las que el juez Thompson tumbaba todas mis defensas. Me aferré a un estado de salud mental inestable de mi cliente para salvarlo de un letal final, al final y en fecha 22 de septiembre del presente año, fue sentenciado a la silla eléctrica por el asesinato de Víctor Welber. En la noche del 2 de octubre estaba todo listo para el proceso de ejecución. El despacho estaba muy decepcionado de la resolución, pues sentían que mi actuación había sido de lo más acertada. Philip Dukakis también me respaldó y estuvo conmigo el día de la ejecución. Duarte MC Twain estaba demasiado tranquilo esa noche, incluso parecía conforme con el dictamen judicial. Su última cena fue de lo más convencional: pollo, puré de papa y malta. No tuve palabras para con él. Estaba satisfecho, era como si la muerte fuera lo que él hubiera estado esperando. Caminó la milla verde con la cabeza muy en alto, ajeno a su miserable destino, lo vi avanzar con pasos cortos y con la dificultad de su cojera, aunado a los grilletes que acortaban más sus pasos. Los guardias me pidieron que me adelantara y buscara asiento en la sala, pues no encontraban apropiado que entrara con el condenado. Adelanté mis pasos y pronto me acomodé en una de las incómodas sillas dentro de la sala de ejecución, opté por sentarme en la última línea, sentía profunda vergüenza para ver de cerca cómo se freía Duarte. Pronto Philip se acomodó a mi lado. En primera fila había una señora de edad y con notable sobrepeso que asumí era la madre de Víctor. Todos entraban por una puerta distinta a la que utilizaría el sentenciado e iban tomando lugar, el alcalde fue el último en llegar. Mientras esperábamos por MC Twain, observaba hacia un pequeño cuadro que daba asomo al exterior, era un tragaluz que dejaba entrar la funebridad de la noche. Dukakis tomó mi hombro y dijo unas palabras que recuerdo muy bien, pues aún retumban en las paredes craneales de mi mente, es la noche perfecta para que salga el demonio. No hice réplica a su comentario y estoy seguro él tampoco esperaba mi respuesta, solo se reacomodó en su asiento mientras resoplaba lentamente. Fueron minutos largos antes de que entrara el condenado. Finalmente hacía su aparición Duarte, escuchaba el arrastrar de sus pies con mucho desagrado. Su mirada estaba clavada en el suelo, detrás de él, entró el sacerdote local. Todos se pusieron de pie siendo sentados inmediatamente por el clérigo a una señal tímida con las manos. Después de unas palabras del alcalde para con los presentes, se procedió al penoso acto de ejecución. Se le rasuró la coronilla frente a todos nosotros, así como también se le remojó un poco la mollera. El guardia que lo peló lo tomaba del brazo para sentarlo en la incómoda silla eléctrica. Otro guardia, más fornido que el anterior, apretaba brazos y piernas de condenado. El comisionado local del condado atravesó la sala, parándose justo enfrente de la palanca que daría muerte a MC Twain. El mismo oficial fornido cubría la cabeza y rostro del sentenciado con una bolsa de tela negra, observaba cómo su respiración se agitaba al contraerse los tejidos de la bolsa con su boca. Enseguida colocó la base sobre la cabeza, la cual daría la descarga que pondría fin a su vida. Philip Dukakis parecía exaltado, respiraba con mucha excitación. Reparé en su comportamiento y le pregunté si se encontraba bien. Philip Dukakis parecía exaltado, respiraba con mucha excitación. Reparé en su comportamiento y le pregunté si se encontraba bien. Era una luna hermosa y enorme, su color plata parecía iluminar el cuarto de ejecución. Me distrajo su majestuosidad, era hipnótica y enfermiza. Estoy seguro que de mirarla por más tiempo me hubiera desquiciado. Reaccioné cuando escuché el primer golpe eléctrico de 2450 voltios a Duarte. Este empezaba a contorsionarse ligeramente. La audiencia exclamó un grito ahogado ante el impacto de ver a un hombre morir frente a sus ojos.
Pero pronto, los murmullos empezaron a crecer. Crecían como un sonido penetrante en los oídos que solo te obliga, como reacción natural, a taparlos con las palmas de tus manos. Algunos gritos empezaban a sobresalir y a encontrar réplica. Pronto otra descarga más potente se dejaba escuchar. Un atronador sonido de más voltajes inferidos para el cráneo de MC Twain se escuchaba con amarga angustia. La gente se levantaba de sus asientos buscando la salida. El comisionado no esperó a la señal del alcalde para el siguiente golpe de mayor voltaje. Jaló hacia abajo las palancas de 480 voltios. El olor a carne quemada llenaba las fosas nasales de los presentes. El alboroto por abandonar el lugar hacía a muchas personas caer al piso y ser aplastados por los más desesperados. Yo me levanté de mi asiento y volteé por un breve instante solo para advertir lo que hacía Dukakis. Este parecía disfrutar del espectáculo, sonreía mostrando esos enormes dientes amarillentos. La sala era una locura y un gruñido proveniente de la parte trasera de la sala, hacia la concurrencia a gritar atormentadamente. El cuerpo de Twain se convulsionaba mientras que los policías que le ataron a la silla, llenaban su cuerpo de balas. El sonido de las detonaciones hizo que la mayoría de los presentes se tiraran al suelo. Obviamente seguí el patrón de supervivencia natural. Ya en el piso pude ver cómo el saco que cubría el rostro del condenado, se envolvía con pequeñas lenguas de fuego. Un policía de aspecto asiático corría con un extintor en mano y rociaba la cabeza del cadáver, al mismo tiempo que el sacerdote llamaba a todos a volver a la calma. Una misión casi imposible ante la terrorífica postal que se desarrollaba. Solo el tono dulce y pacífico del clérigo parecía devolver todo a la cordura. Sollozos y comentarios se elevaban con fuerza una vez más. Me levanté del suelo sin despegar la mirada del cadáver de MC Twain. No deseaba verlo, pero tampoco pude alejarme visualmente de él. Me acerqué con mucho temor hacia la silla eléctrica que sostenía al ya inerte cuerpo. Humo espeso y ensortijado salía de la negra máscara de Duarte MC Twain. Hubo un punto en el que no pude acercarme más. El miedo me paralizó, tal vez inevitablemente esperando que el cadáver hiciera un movimiento brusco y me diera un susto de infarto. Nunca sucedió, gracias a Dios. Pero lo que sí pude apreciar, y a continuación narro con horror, fue el aspecto amorfo de sus manos. Por un momento dejaron de ser humanas, eran alargadas garras con grueso vello, sus dedos tenían un aspecto esquelético y retorcido, sus uñas también habían crecido bastante y lucían como una deforme pata de bestia, pero pronto, y creo haber sido el único testigo de tan imposible visión, pude ver cómo retomaban su forma humana. Pensé que era una alucinación o que mi mente había dejado de mantenerme sensato. Sentí un miedo devorador que reptaba por mi espina dorsal, un impulso morboso y maldito. Deseaba levantar la ya chamuscada máscara, pero me contuve y agradezco al cielo y a todos sus santos mi atinada cobardía, pues supe que de haberlo hecho así, no hubiera recuperado jamás el juicio y el descanso. Rápidamente Servicios Forenses entró a la habitación y cargaron sin cuidado el cadáver de Duarte. Fue puesto en una camilla blanca que se tiñó de sangre oscura y se le retiró. Todo esto sucedió en cuestión de segundos. Los viejos procedimientos se vieron mutilados debido a lo inusual de los eventos. Con la mirada busqué una vez más a Phillips, no lo encontré y jamás supe del tipo otra vez. Semanas después, leí en un reporte forense que la tela oscura de la máscara se pegó al rostro de Duarte MC Twain y jamás pudo ser retirada. Creo que de todas formas nadie quería saber qué había debajo de esa bolsa. Imaginármelo me produce incontables pesadillas que me roban el sosiego, como esta noche precisamente. Los recuerdos de ese día y del caso en sí, han afectado mi estado emocional. Jamás escuché esos aullidos que comentaron en sus maravillosas historias Dukakis y MC Twain, pero a veces por las noches despierto exaltado debido al sonido de un alarido estremecedor perteneciente a una jauría de fieros lobos. Y esta noche no creo estar dormido, porque sé distinguir perfectamente la realidad de los sueños. No estoy loco. Además, escribo esta carta para corroborar mi dicho, para leerlo cuando mis sentidos estén asentados o para que simplemente alguien más la encuentre y sepa qué hacer en el siguiente supuesto. Escribo estas últimas líneas con el sonido abrumador de un aullido que rompe la noche. Escucho como los cristales de la casa de campo vibran por la potencia del estruendo. Algo es seguro, no hay lobos en las afueras de la capital, y de haberlos, no suena a nada de lo que yo hubiera conocido antes. Pronto tendré que resguardarme y buscar muérgano o algo de plata en esta casa. Si mañana mi cuerpo no es encontrado en esta propiedad, significa que fui llevado por la bestia que mora en las noches de octubre. Busquen mi cadáver si es que de él algo queda y denle cristiana sepultura, pero si de lo contrario, me encuentran aún con vida.
No duden ni un solo instante en matarme con balas de plata, o cualquier artículo creado con dicho material. Sé que a esta criatura le sería imposible soportarlo. Ruego tengan en mente que no matarían a un ser humano, ni tampoco violarían un mandato divino. Matarían al diablo, tal y como lo entendió Duarte M. C. Twain. Federico era un jovencito de 9 años. Este era muy miedoso, pero a lo que más le temía era la oscuridad. Él decía que algo se lo quería llevar. Casi nunca andaba solo en la casa de noche y dormía con la luz encendida, y siempre se levantaba corriendo y se metía en cama de sus padres muy asustado, diciendo que había algo en la oscuridad y que se lo iba a llevar. Luego de un tiempo Federico empeoró y cada noche era peor de lidiar. Él decía que habían muchas personas en la oscuridad mirándolo y que algo trataba de llevárselo. Su padre, muy enojado, una noche lo castigó y lo llevó hasta el cuarto y le apagó la luz y le dijo: ya verás que aquí no hay nada. Dado que siempre que le apagaban la luz, Federico al rato se apareció muy asustado en la habitación de sus padres, pero esta vez pasaron varias horas y no se escuchaba ni siquiera un grito de terror de los de Federico. La madre dijo: amor, estoy preocupada por Federico, no hemos escuchado nada ni se ha aparecido aquí. El padre también le echó de menos, ya que no se sabía nada de él, ya que él acostumbraba a aparecer corriendo cada noche. Decidió ir a la habitación de Federico, el cual no estaba en la cama, y al mirar a la esquina se quedó paralizado al ver todas esas siluetas y en medio unas manos que arrastraban a su hijo hacia la oscuridad. Este no pudo hacer nada, ya que no se podía mover. Luego de eso no se supo más nada de Federico. La familia quedó destrozada, y más el padre, ya que él fue quien lo obligó a quedarse en la oscuridad. La madre decidió reportarlo como perdido. Esta no quedó convencida con lo que le había dicho su marido, más bien no le creyó. Aunque el padre sabía lo ocurrido, la acompañó a la policía. El padre al cabo de un tiempo perdió la cordura y terminó suicidándose. No aguantó tal culpa. La madre de Federico aseguró que su esposo decía ver cosas en la oscuridad y que algo quería llevárselo, y que veía una pequeña silueta. Según él era nuestro hijo, que le decía: te dije que me daba miedo la oscuridad y que algo me llevaría si apagaba la luz, y todas las noches fue lo mismo. Liz y Alex habían comprado la casa de sus sueños en un barrio respetable, pero al poco rato. ¿Qué es ese ruido?, comenta Liz a su pareja. No lo sé, pero ya tiene días escuchándose y a esta misma hora, y todo comenzó desde que ocuparon la casa de junto. A lo mejor es porque se están instalando.
Pero esos ruidos tan extraños no son de alguien que está desempacando sus cosas, ¿no lo crees, Alex? Y luego a esta hora de la noche no es normal, y aparte no dejan dormir al bebé, se pone muy inquieto y se pone a llorar. Habla con ellos para que no hagan tanto ruido, por favor, es que ya no lo soporto más. Al día siguiente, Alex, cuando llegó de trabajar, vio a Liz muy nerviosa. ¿Te pasa algo, Liz? El bebé está muy raro, ¿no estará enfermo? O tal vez es porque no ha podido dormir. ¿No crees? Pues no lo sé, pero si no se calma lo llevamos al pediatra. Ok. Más tarde, Alex se dirige a la casa de los vecinos para tratar de hablar con ellos de lo que había estado ocurriendo, de esos ruidos que los perturbaban tanto. Toc, toc, no hubo respuesta una segunda vez. Toc, toc, y nada, la casa parecía deshabitada como siempre. Eso le extrañó aún más y de nueva cuenta. Toc, toc, y la casa silencia, pero de entre la holgura de la puerta alcanzo a ver a una persona de muy baja estatura, como de un niño, corriendo entre las zonas más oscuras de la casa, donde se perdió en ellas. Ya no insistió más y se retiró. Le platica lo sucedido a Liz. Esta pone una cara de asombro. Qué raro, pero mira, lo bueno es que el bebé al parecer está mejor, ya hasta se durmió. Qué bueno, Liz. Esa noche de nueva cuenta se empezaron a escuchar esos ruidos, pero esta vez más fuertes, como si hubiera mucho más gente haciendo todo ese escándalo. Alex no soportó más, dio un brinco de la cama, tomó un short y salió decidido a exigir que pararan su escándalo. Toc, toc, nada, más fuerte. Toc, toc, espero unos segundos y de pronto se abre la puerta de par en par. ¿Qué desea, buen hombre? Salió una mujer extremadamente hermosa y de muy buen ver. Disculpe, soy Alex, su vecino, y quisiera por favor que pase, por favor. No le dio tiempo de hacer su petición. Cuando entró a la casa, esta estaba pintada de negro, las cortinas parecían estar teñidas de sangre, y en eso, le ofrezco algo de tomar. No, gracias, señora. Ah, perdón. Sandra, me llamo Sandra. Alex. Mucho gusto, quisiera pedirle por favor que, algo inusual lo interrumpió. Eran varios niños pequeños de diferentes edades, unos hasta de meses. ¿Qué es esto? Son mis niños, son todos suyos. Claro que no, únicamente se los cuido a mis amistades porque salen mucho de noche. En eso un golpe en la puerta trasera de la casa se dejó escuchar muy fuerte y unas risas un tanto macabras también. Discúlpame un momento, y se retiró esta mujer. Por todo el alboroto de los niños únicamente escucho, aquí te traigo a otro, está más tierno, y no tuve que ir tan lejos para conseguirlo. Y lo que vio a continuación era un bebé muy parecido al suyo. Para cuando reaccionó ya era muy tarde, llegaron más personas con unas vestimentas raras y lo empezaron a rodear. Al poco rato estaba amordazado a una silla, únicamente escuchaba como unos rezos, forcejeo para liberarse, pero vio que alguien se acercaba. Era Liz. Liz, ayúdame, tienen a nuestro hijo. Ella únicamente sonrió y lo degolló de un solo tajo, pero todavía con un último indicio de vida vio cómo las otras personas se desnudaban y sus cuerpos eran como de unos ancianos, todos llenos de arrugas, ya muy deteriorados, y cada una tomaba a un pequeño y lo alzaba para después cortarlos por la mitad y bañarse con su sangre y al final azotarlos a la pared para sacarles las entrañas de sus cuerpos. Lo que no alcanzó a ver Alex es como a cada uno de ellos su piel volvía a retomar esa vitalidad de una piel joven. Liz únicamente observaba la escena con su pequeño entre sus brazos, al cual sacrificó después. Los ruidos que escuchaba Alex eran esos cuando azotaban a los niños, y los rezos extraños que hacían eran rituales de rejuvenecimiento. Estas personas eran muy viejas y al parecer encontraron la forma de volver a hacerse jóvenes otra vez. Tiempo después nuevamente Liz regresa a la misma casa, pero con nueva pareja y con otro pequeño en brazos.
grupo de gitanos provenientes del sur de Europa había llegado a esta zona del continente, muchos habían continuado con su naturaleza nómada y otro pequeño grupo optó por el asentamiento en el norte de Massachusetts. La vasta vegetación y fauna encantó a los nuevos residentes de esta área, que pronto buscaron echar raíces y formar un grupo sólido que cuidaba su ambiente para la perfecta armonía entre civilización y naturaleza. Una de estas familias, y que fue la que fuertemente impulsó la idea de quedarse aquí, echó a andar un plan de bonanza que consistía en el trueque de oficios para la emergente supervivencia de la nueva comunidad. La familia Alcigo no tenía mucho que ofrecer en cuestión de fuerza laboral, era un grupo conformado por madre e hijo, pero que fuertemente era respetado por el joven primogénito, Kefa Alcigo, un chico instruido en la herbolaria y con un conocimiento en ciencias ocultas que nadie se atrevía a desafiar, imponía más respeto que miedo, pues su naturaleza fue siempre noble, jamás negó su ayuda a los necesitados y en especial a los niños. Con el tiempo sucedió lo inevitable y Kefa se convirtió en la cabeza de este grupo nutrido de gitanos que creció como familia. El bosque se convirtió en su hogar, siempre respetando el entorno animal y vegetal que cuidaba de ellos. Una tarde, la comunidad estuvo alerta ante la inesperada visita de un individuo, llegó con los pies desnudos y forrados de légamo, entre sus brazos cargaba lo que parecía ser un desnutrido niño, que apenas si respiraba. El afligido padre pedía con desespero la presencia de Kefa, los gitanos no dudaron en escupir y echar al forastero de sus terrenos. Pero esto llegó a los oídos del anciano quien meditaba en su tienda. Una figura exageradamente espigada e imponente salía de entre las paredes de tela, la blanca cabellera hacía movimientos pendulares en lo que buscaba el equilibrio exacto, un examen visual a la situación bastó para pedir mesura ante el comportamiento asqueroso de sus cohabitantes. El afligido hombre comprendió que el gitano buscaba defenderlo, por lo que aprovechó para vanamente explicar en su lengua natural el origen de su incómoda visita, trató de aclarar que había escuchado rumores y leyendas acerca de un brujo blanco que habitaba en los bosques, y que podía curar con solo posar sus palmas sobre el enfermo. Kefa solo arrugaba su frente y estiraba sus facciones, no entendió una sola palabra pero comprendió lo que sucedía, su debilidad por los niños le hizo tomar rápidamente al infante y meterle a su tienda, tras de él se dirigía el hombre consternado, pero un grupo de sucios gitanos no le permitió entrar a donde el viejo entró. Al cabo de media hora, Kefa salió con el chico en brazos, era muy tarde. Con lágrimas en los ojos, el anciano explicaba en su lengua gitana su gran pesar al no poder ayudar al muchacho, y que su corazón estaba partido con su pesar, pero él había guiado su alma hacia el impío descanso. El inerte cuerpo del niño volvía a los brazos del descuidado padre, quien regresaba sus pasos entre sollozos: «Lo has matado, lo has matado». Al cabo de las semanas, cuando todo parecía retornar a la calma y el viento otoñal volvía a su curso en plenas vísperas de Samhain, un grupo encolerizado de la población próxima se internó en el bosque, armados con palos, hachas, fuego y una gran estaca de madera de pino. Buscaban vendetta de lo que creían había sido una falta de respeto a la vida de un joven que por no pertenecer a su estirpe, había dejado morir el líder gitano, esto aunado a las voces que se alzaban en contra de las prácticas ocultas del supuesto brujo. Era de noche y una gélida lluvia con viento hacía ladear a las copas de los árboles y golpeaba lateralmente a los visitantes. Los gitanos se refugiaban en sus pequeñas chozas, las muy miserables parecían que no iban a soportar las voladeras. Los aldeanos nunca escucharon los pasos de los invasores, quienes casi a hurtadillas se fueron acercando para prender fuego al pasto seco que daba forma a sus viviendas, los cíngaros fueron quemados vivos dentro de sus paupérrimas chozas, los que salían corriendo despavoridos con las llamas vivas sobre sus espaldas, eran rematados con un hachazo certero que les desprendería la cabeza. Kefa dormía aparte, alcanzó a escuchar los alaridos de muerte que interrumpían su descanso, al salir de su humilde vivienda, fue testigo de la atrocidad de los ignorantes. Pronto los vecinos de la comunidad sometieron al anciano, quien era identificado como un demonio blanco y poseedor de maldiciones paganas. Fue maniatado con gruesas cuerdas por los más fuertes a la vez que era pateado y golpeado a puños en el suelo. Un grupo de 4 personas fue el encargado de la más brutal de las torturas que el príncipe de Valaquia obsequió con desagrado a la humanidad, repartiéndose el grupo de la muerte tan siniestro trabajo. Primero 2 de ellos aprovecharon la inestable consistencia de la superficie debido a la fuerte lluvia para clavar en el suelo uno de los afilados lados de la estaca. Esta quedaría en posición vertical, una inclinación no tan elevada para facilitar la tarea. La tranca era grande, cerca de 2 metros de longitud, personalizada para la víctima en cuestión.
Los otros dos restantes miembros del grupo encargado de dar muerte violenta al cíngaro, cortaron sus sucias ropas, dejándolo en la desnudez total, solo pedazos de tela quedaron apretados entre su cuerpo y las gruesas sogas. Después los mismos fornidos que lo amarraron y sometieron, lo cargaron por los hombros, siendo estos desgraciados los encomendados de la más desagradable y nauseabunda acción que me cuesta relatar por motivos evidentemente miserables. Con gran fuerza, y tomando un considerable impulso, hicieron y lograron con mucho trabajo que la punta chata de la estaca saliera por la boca de Kefá, borbotones de sangre salían de su boca, nariz y recto. El gitano aún estaba con vida cuando el pedazo de pino tallado atravesaba su garganta para salir por su boca, aún podía sentir el más miserable de los castigos impuestos a la humanidad. El grupo oriundo de la joven comunidad antes llamada New Fallagan, se aglomeró alrededor del moribundo cuerpo de Kefá, quien sufría el dolor más perverso de todos, entonaban cantos y alabanzas. Un hombre, al que el probeto reconoció al instante, se acercaba a él con una antorcha que no menguaba ni con la fuerza de la lluvia. Al joven lo reconocía por ser aquel desdichado que perdió a su hijo y que con gran amargura no pudo salvar. El gitano supo su nombre sin que nadie siquiera se lo dijera, su nombre era Frederick Beals. Este lo miraba con odio y rencor, pero su pulso no temblaba cuando acercó la llama hacia Kefá, quien sintió el calor del fuego chamuscando una de sus extremidades. Pronto el olor a carne achicharrada inundó el ambiente forestal. El viejo chillaba y rogaba por su pronta muerte, pero no fue así, su muerte se debió a la consumación por las brasas, sintió como su piel se derretía y se convertía en una masa putrefacta y negra. Lo último que sus globos oculares vieron, antes de reventar por el calor del fuego, fue la mirada aborrecible de Frederick, quien lo despedía con una execrable mueca. Este es el sueño que noche a noche opaca mi descanso, no existe maldecido día en que no me despierte exaltado y oliendo la carne carbonizada de Kefá, siento que mi piel también arde y que la garganta se me cierra como si me atragantara con el humo espeso de la quema. Me imagino que mis compañeros compartían las mismas visiones que nos obsequió lo que habita en el bosque. Esto fue así desde que volvimos a Vaquerillas, angustiosas horas que se volvieron eternos eones. Jamás imaginamos la magnitud de las indecibles cosas anidadas ahí una vez que el bosque quedó a nuestras espaldas. Cuando cruzamos la carretera y los parajes que separan la comunidad de la entrada principal de Lilles, encontré curiosamente en nuestras figuras cierta diversión insana. Pat y yo lucíamos cómicamente raros, cada quien con su loco tomado del brazo. Para no llamar en demasía la atención, decidimos entrar por la zona central del lugar. Aunado a esto, no deseábamos rodear la comunidad pues era bien sabido que las familias conservadoras ocupaban esa zona. Así que atravesamos lo que era la entrada de la antigua New Fallagan, todo esto para llegar por una de las laterales de la plaza central de la población. No había mucha gente, los pocos parecían abstraídos de la vida diaria. No había prestado atención a las fachadas de algunas viviendas, lucían más percudidas y enmohecidas. Así como también la plaza parecía deteriorada y abandonada a los cuidados de la comuna. Solo un hombre detuvo su andar ante nuestra presencia, era un anciano de unos 80 años que aún mantenía la lucidez que una buena vida puede otorgar a esa edad. Su rostro lucía familiar para mí. Este hombre se acercó como quien lo hace arrastrado por el asombro de un suceso, se plantó frente a nosotros y a excepción de la blanca cabellera y lo cuarteado de su piel, pude reconocer ese rostro que lucía avejentado. Detrás de unas gafas de culo de botella me miraban unos ojos agrandados por el aumento y el asombro. Era el padre Carl Sanders. Han vuelto. Solo el diablo puede reconocer las veredas en la que nos perdimos en nuestro camino de regreso, solo él sabe cómo el tiempo se escabulló como agua entre los dedos cuando nos detuvimos en la zona maldita. Fue un asalto a la lógica. Recorrimos los mismos caminos de la demencia que antiguamente Sam había hecho, y 7 años después, volvimos como fantasmas despreciables que alimentan viejas leyendas. Muchas cosas habían cambiado ahora que regresábamos a la comunidad, empezando por el deterioro físico del padre Sanders, quien comenzaba a abrir la boca en señal de desconcierto. Esto llamó la atención de los pocos transeúntes que había en derredor y se empezaban a acercar a nosotros. Pronto, se arremolinaba un grupo más nutrido de personas en torno a nosotros, salían de sus casas y el barullo iba en aumento. Kirk reía frenéticamente por la ansiedad que esto de seguro le generaba. Pude reconocer muchos rostros que habían madurado, otros ya se exhibían demacrados. Ya no eran tantos como antes, y entre esos rostros busqué el de mi interés. Jamás vi el de mi amada esposa Olivia Thompson, esperaba verla aún cargando al pequeño Anthony, pero recordé que el tiempo se había detenido en el Illes más no en Vaquerillas.
Meses después, los comentarios de los ociosos me hicieron saber que se habían ido 2 años antes de nuestro retorno. Hace 2 octubres un viento extremadamente helado trajo consigo la misma sustancia en el aire que mató a decenas en el otoño de 1873. Una vez más los pocos niños que habían, fueron el blanco de este oxígeno maldito. Los sobrevivientes optaron por abandonar Baker, dejando al pueblo en manos de la extinción. Nunca supe a dónde se fueron, nadie me lo quiso decir ni nadie quería hablar conmigo. Una vez que nos reconocieron como condenados, la gente se empezó a alejar de nosotros, corrieron a esconderse dentro de sus casas, los más asustados aún se daban tiempo de dibujar cruces rojas sobre las puertas. Solo el padre Sambers se quedó pasmado ante nosotros. Creo que nunca se repuso de la impresión, pues aseguran que se encerraba por horas en la ermita de su santuario y rezaba hasta perder la conciencia. La gente nos abandonó y nos dejó en el olvido. Sam murió de un infarto hace 4 años, dijo el doctor Vincent Santos, o cuando menos eso escuché en una conversación de vecinos que se murmuraban ante mí pensando que no comprendía nada de lo que decían. Dicen que lo que su delirante mente vio, lo impactó demasiado que se sacó los globos oculares con sus dedos. Ahora que comprendo lo que vio Sam, dudo que lo haya imaginado, pues a veces aún siento la pesada mirada del gitano sobre mí. Con el paso de los años murieron Kirk y Steve, su mente desequilibrada encontró descanso después de vivir en un estado de total locura y recuerdos seguramente escabrosos de la mañana de 1885. Pat apenas si lo hizo. Se le encontró muerto de frío sobre una de los claros de la comunidad, su boca lucía una mueca grotesca, y dentro de ella, aprecié nada, estoy casi seguro que dentro de esa boca no había lengua. Eso explicaría la mudez de Pat desde que volvimos a Vaquerillas. Imagino que durante el último e infartante trayecto del bosque, la mordió tan fuerte que se la arrancó, aunque guardo mis dudas respecto a esa teoría, porque jamás vi chorros de obscura sangre salir de su boca. Como redacté en un principio, desde mi regreso, me ha sido imposible comunicar los aberrantes hechos ocurridos en las entrañas de Lillis. Siento que hablar de ello desencadenará una caída en espiral hacia la locura. Aunado a esto, les recuerdo que soy el terror de los pocos habitantes de la comunidad. Todos se han estado marchando desde nuestro regreso, dejando a Vaquerillas en calidad de pueblo fantasma. Los pocos que quedamos somos aquellos pobres diablos que no tenemos esperanza de vida alguna. Ir tras el rastro de mi familia sería un impacto sumamente fuerte para ellos, que los atormentaría al ver que no envejecí ni un poco en estos años. Es por eso que decidí ser el alma errante de este despreciable y execrable lugar. Muchas de las casas fueron abandonadas, la mía ni siquiera existe ya. Me muevo en libertad por todo el pueblo y entro en aquellos hogares que fueron abandonados por las atemorizadas familias. Fue en la antigua casa del Dr. Santos en donde encontré refugio para redactar estas últimas memorias y que liberaran mi alma de tan embargante sentimiento. Antes de concluir la escritura y de cumplir con la palabra prometida a mis difuntos compañeros, quisiera que esta carta llegara al padre Carl Sambers y que hicieran saber a Olivia y a Anthony que ellos fueron mi fuerza cuando descendí a lo más profundo del infierno. Ojalá y llegue a ellos estas palabras de despedida. En su huida el buen doctor dejó todo en su lugar, cuadros y diplomas aún cuelgan de sus enmohecidas paredes. Abusé de su descuido para ocupar su oficina, y de los materiales para esta escritura fantástica más no irreal. La luz del quinqué se extingue y pierde su fuerza en medio de la helada y apacible madrugada. La tenue luz alumbra cada vez menos al pequeño revólver de bolsillo que encontré en el cajón de la cómoda y que cuidadosamente coloqué sobre el escritorio, a un costado de estas hojas. Con alivio lo observo, pues sé que cuando imprima el último punto de este escrito, habré cumplido cabalmente con la palabra prometida a los hoy muertos. Y por fin, solo al fin, podré darme el descanso que mi turbulenta mente y alma han gritado con amargura a lo largo de estos años. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo de las mejores creepypastas. Pulgar arriba si les ha gustado, suscríbanse para más vídeos y otros vídeos locuendo, comenten y compártanlo con sus amigos, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Síganme en mis redes sociales que los dejaré abajo en la descripción del vídeo. Compártanlo para ver con amigos y amigas. Bueno, me despido. Adiós. Thank you.